Aunque somos pocas, pero somos la crema flota sobre lo demás. Entonces, yo quería presentar al que no la necesita, el excelentísimo doctor José Ederi, y excelentísimo porque lo merece por persona y porque tiene la Gran Cruz del Mérito Civil, que ha sido concedida en este siglo. Ha sido él el primer judío sefardí en recibirla, ¿no? El doctor Ederi nace en Marruecos, no voy a decir el año. Es también el primer judío, tiene muchos primeros puestos, ¿no? El primer judío sefardita en ganar un concurso de catecismo católico. Me acuerdo de la presentación que me encantó el detalle. Es doctor en urología por la Universidad de Granada. Tiene la suerte de estar casado con Loli y de tener 4 hijos. Loli, la malagueña, que siempre está allí y que le agradecemos especialmente de ser tenis. Muy brevemente, el doctor Ederi ejerce en Marruecos durante muchos años, donde es director también de la Beneficencia Española y edita un boletín médico ACAL. Hay un artículo precioso de Giorgio Aristi escrito sobre él que he leído precisamente ayer. De regreso en Madrid es nombrado director del gabinete médico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, donde me consta que tiene innumerables admiradores y amigos incondicionales. Yo asistí a la presentación de su libro en la Casa Árabe, de su último libro, y era emocionante ver los testimonios de adhesión, de agradecimiento y de cariño del cual fue objeto y que son indudablemente muy merecidos, ¿no? Su empuje y su prestigio profesional convirtieron ese gabinete en un centro internacional, nacional y europeo de referencia para la vacunación de enfermedades tropicales. Muy rápidamente, el doctor Ederi es autor de manuales de prevención de enfermedades, de numerosísimos artículos y misceláneas en revistas literarias y científicas. Ha escrito varios libros, el último Viajando por el Magreb hispánico en la Casa Árabe en 2013. Es una obra densa y potente que os recomiendo porque está llena de anécdotas. Es un manual de evocaciones de nostalgia y de melancolía, pero además con muchísimos detalles de humor. Es una delicia leerlo, y además tuvo una enorme repercusión en todos los médicos. Así que un aplauso y un agradecimiento. Bueno, cuando me dijo Eva, ¿de qué quieres hablar? La verdad, en ese momento estaba yo un poquito yerdeado con los malagueños, porque preguntaba yo en Málaga: oye, ¿qué me decís primero a los cristianos? ¿Qué sabéis de Ingaviró? La mayoría no sabían nada. Alguno, el más intelectual, me decía: sí, el de la estatua. Preguntaba a los judíos. La mayoría también me decían el de la estatua, pero claro, otros ya me decían no, era un poeta judío, pero eso era la minoría. La mayoría me decía un gran rabino judío. Esto, la verdad, esta ignorancia de este gran persona, el mayor poeta que hemos tenido, me extrañaba y me enfadaba al mismo tiempo. Me puse a buscar, dije, bueno, yo tampoco sé mucho de este señor, y ya que estoy en Málaga me dedicaba en las bibliotecas a buscar sobre este personaje, y me llevé la gran sorpresa de que Salomón Ben Yehudá Ingavirol ha sido el mayor poeta que hemos tenido en la literatura hispano-hebrea. No solamente el mayor poeta, uno de los mejores filósofos que hemos tenido en la época de oro de España. La época de oro de España la hablamos en la época musulmana de los reinos taifas. Nunca en la época cristiana tuvimos una época de oro. Hasta tal punto que ha sido el más claro exponente de la filosofía neoplatónica en el siglo XI, en el cual todos los filósofos posteriores cristianos se han basado en su filosofía. Los datos más antiguos que encontré en la biblioteca, se habla muy poco en la literatura universal de Ben Gavirol. Solamente pesé un libro pequeño del siglo XVIII que se llama Rabinos Andaluces.
muy antiguo en su escritura. Está escrito por Joseph Rodríguez de Castro, un judío converso, que escribió, empieza el libro así: Salomón ben Gabirol, natural de la ciudad de Málaga, vivía en los años 4808 del mundo cristiano y 1048 de Cristo. Fue uno de los restauradores de la literatura hebrea y elogiado por Abraham Sakut por ser su pericia en poesía y música. Escribió el librito Azarot, que es el de los 613 mandamientos que luego expuso Maimónides. Resumen de los preceptos de Moisés, tanto los afirmativos, que eran los 248, y los negativos, que leen los judíos españoles en las 7 semanas o Pentecostés. Esto fue lo que me hizo interesarme más por este poeta, porque no encontraba mucha literatura. Y dije, bueno, cuanto menos haya, mejor para mí, así podré contar más cuentos de él. Para no echarlos, para que no os aburráis, voy a dividir mi exposición en 4 o 5 apartados. Como llevo 5 meses en Málaga, os hablaré de Málaga, la ciudad judía de Maimónides, de Ben Gabirol, de su entorno histórico, del personaje en sí, que es muy especial, de su filosofía y de sus poesías. Y si da tiempo, al final os contaré una pequeña anécdota de la topición de un judío con el alcalde de Málaga. Moisés ben Gabirol nació en Málaga, en pleno siglo de oro judeo-español. Algunos piensan que nació en Córdoba. ¿Por qué? Porque sus padres eran cordobeses. Sus padres, junto a los Imnagrega, habían huido de Córdoba y se instalaron en Málaga. Por eso piensan algunos que es cordobés, pero él firmaba siempre con Al-Maraqui, el malagueño. El origen de Málaga es un origen plenamente judío. Es la primera ciudad española donde los judíos históricamente han puesto sus pies. Esto es lo grande. Esta fue mi gran sorpresa. Yo, para mí, que había sido Granada, que había sido Ampurias, que había sido Rosas en la costa catalana. No, eso fueron implantaciones posteriores. Donde primero pusieron los pies los judíos fue en Málaga. De allí proviene también su nombre. Y esto ya históricamente, un rabino, Salomón Imberga, que era sevillano, cuando los reyes católicos entraron en Málaga en 1487, expulsaron a todos los judíos de Málaga y a la mayoría los hicieron prisioneros. Entonces los judíos de la aljama sevillana los rescataron. Y entre esto, este gran sabio que era Imberga, este gran rabino, empezó a indagar entre ellos y pudo averiguar, según él, que los judíos habían llegado a Málaga en el año 586 antes de Herodes. Más o menos corresponde con la destrucción del primer templo aproximadamente. Pero la antigüedad judía en Málaga es muy anterior. Ya en la Biblia se habla de Sefarad y se habla de Tartesos. Tartesos es una región, digamos, de la primera civilización que conocemos hispana. La podemos situar cuyo epicentro en Sevilla, y las naves llegaban a Tartesos a través del río Guadalquivir. A Tartesos se enviaron las naves de su consuegro, enviaba a Salomón a las naves de su consuegro, el rey de Tiro, para comprar materiales para
el construir el templo. Los marinos eran fenicios, pero los comerciantes que iban a comprar eran judíos, eran hebreos, porque Salomón no iba a dar los chavos a los fenicios para comprar, era malo que no se lo dieran. Y estos llegaron por el trayecto más corto que era, el trayecto más corto desde Palestina hasta Tartesos era la costa andaluza. No, la costa catalana la hicieron, fue posterior en tiempo de los griegos. Y las primeras ciudades que pisaron, o los primeros establecimientos pequeños, eran factorías, fue Adera, la actual Adra, Málaga, que la denominaron Malaca, luego Gadis, que era Cádiz, hasta el Lixus, a 6 kilómetros de la Arache. La etimología vamos a ver, primero el origen del nombre. Malaca es un nombre tanto fenicio como hebreo. Malaca en fenicio significa saladero de pescado. Ahora os voy a explicar por qué. Y en hebreo viene de melach, sal, que también es la misma. También Malaca en arameo, por lo visto, también significa factoría, como una fábrica de algo. También a Malaca en las escrituras antiguas hebreas la llaman la princesa de la costa. Pero ¿por qué iban los judíos a Málaga, aparte de la época de Salomón? Por un condimento que se llamaba el garum. Esto es como el ras hanout de los países árabes. Es el condimento base de todas las comidas, tanto del Imperio Romano como del Imperio Cartaginés. En esa época no existían especias. Las especias son muy posteriores. Las especias llegan ya en la época, a la Alta Edad Media, con los genoveses, con Marco Polo, vienen especias ya con la ruta famosa de las especias. Y ya las definitivas ya llegan con la conquista ya de América, ya después de Colón. ¿Con qué se condimentaba? Solamente tenían sal, laurel, comino y tomillo. Ese era el condimento básico, pero eso le daba un sabor a las comidas. Entonces, cebolla sí, pero no se empleaba, eso era, no lo usaban por el ajo, por la halitosis. El romano no les gustaba la halitosis que daba la cebolla. Entonces los persas descubren este garum que los fenicios fabrican en el Mediterráneo. El garum cogían pescado, determinados peces, tenían ciertas especies, fabricaban grandes piscinas de piedra y los metían allí con salmuera y se tapaban y los dejaban 3 o 4 meses hasta que se maceraran. No se podrían, lo más curioso es que no se putrefactaban por una sencilla razón, porque los ponían con las tripas de estos peces producen unos microorganismos que es una defensa de la fermentación y de la infección. Este garum, ¿por qué en estas factorías se hacían? Y no se hacía en Marsella o en Nápoles o en el próximo. Porque los peces que se utilizaban eran el atún, el boquerón, la caballa, el bonito y el de Málaga, el otro, ¿cómo se llama? Que yo pesco. El jurel.
el atún se cogía en el Lixus, que era la subida del atún antes de entrar a desovar en el Mediterráneo. Por eso la gran factoría del Lixus, que yo la conocí de pequeño, nosotros íbamos, está a 6 kilómetros, las ruinas del Lixus están a 6 kilómetros de Larache. Sobre todo el sábado, después de la dafina, para poder bajar la dafina y los huevos de la dafina, nos íbamos con las chicas a esos sitios para subir también las dafinas, ¿sabes? Entonces nos metíamos, precisamente eran, no sé si habéis visto las tanneries de Fes, donde hacen los curtidos, que son como unas pequeñas piscinas de 2 metros por 2 metros y de 1 metro de profundidad. Pues allí, de piedra, allí metían este pescado. En Larache habían unas 150 fosas de este tipo. En Málaga un centenar y en Adra unas 50. Donde menos había era en Cádiz. Bueno, dejaban eso allí, al cabo de 3 meses. Ya esa masa que se había creado con tanto pez, tripas y todo, la cogían, la ponían en unos sacos, la escurrían y el condimento era el líquido que salía, que es lo que mezclaban con laurel, tomillo, eso, tomillo, comino no, laurel, tomillo. Has dicho comino, ¿eh? ¿He dicho comino? Yo es que tengo todo apuntado. Sí, ¿Cuándo era comino? Laurel, tomillo, comino, y lo que ponemos San para laurel, tomillo y comino. y lo que tomamos y lo que se pone Clavo. en la romero, no, lo que se pone para hacer el pescado en Colorado en frío. pimentón. No. Orégano. Y orégano. Pues quitamos. Entonces, por eso, entonces, ¿quién eran los comerciantes de esto? ¿Quién eran los emprendedores? ¿Quién eran los empresarios? Eran los judíos. Por eso, por eso fue la llegada de los judíos a estas ciudades de Adra, Málaga, Cádiz y Larache. Bueno, Lixus. En Cádiz menos porque pasaban de largo. Así que, como veréis, Málaga es por excelencia la ciudad original fue la más importante de España, que llegó a tener casi unos 400 habitantes judíos en aquella época. Sí, bueno. Vamos a hablar un poco, ya hemos visto la ciudad, una ciudad judía. Cuando nace allí Ben Gabirol es judía, con, ya digo, 400 habitantes, son muchos habitantes en aquella época, pero con una sola sinagoga. Estaban todos muy condensados, todos vivían. ¿Algunos conocen Málaga? Sí. ¿Han visto la Alcazaba? Bajando, justo a los pies de la Alcazaba, está el circo romano. Allí estaba, es decir, un poco más allá, allí estaba la judería. Hay unos pequeños jardines, y allí estaba la judería. Es pequeño, el entorno no es muy grande, así que debían estar ahí aglomerados las 400 personas. Una calle estrechísima, la de la sinagoga, y luego las calles adyacentes, tampoco, el espacio se podía situar casi en 200, 300 metros de longitud por 100 de anchura. Bueno, ¿por qué llega, ya hemos dicho por qué llega Ben Gabirol a Málaga? Porque sus padres habían huido de Córdoba. Esto ocurre más o menos, esto es muy famoso, es importante esta fecha, son los primeros años del año 1000. Es decir, 1008, 1007, 1013, porque es cuando se crean los reinos de taifas. El califato de Córdoba, eso lo recordaréis, el califato está formado sobre todo por los 3 Abderrahmanes, Abderrahman I, segundo, tercero y sus hijos Heysem. Bueno, el califato llega a su parte final en estos años. Están
hay un emir, Ibn Suleimán, que se subleva contra el califato de Córdoba, es de un cordobés, llama a los rifeños para que le ayuden y el califato ya se divide. Llama también a los eslavos. ¿Quiénes son los eslavos? Eran esclavos altos, rubios y guapos, y las eslavas eran altas, rubias y guapas, que adquirían en los mercados de esclavos de Europa para los harenes o para los musulmanes. Estos van procreando, van aumentando, tienen sus hijos y van, como tienen los cogían con buena cultura, adquieren un buen nivel administrativo en los estados musulmanes. Estos eslavos también se sublevan también contra el califato. Y entonces el califato se divide en muchos reinos en España, en la España musulmana. Aproximadamente unos 40 reinos, que son los llamados reinos taifas. Pero de estos reinos taifas, para el entorno cultural de Ben Gabirol solamente nos van a interesar 4. El reino taifa de Málaga, el de Zaragoza, el de Granada y el de Valencia. El reino de Málaga, el reino taifa de Málaga, que lo crearon los hamudíes precisamente. Tiene mucha importancia esto de los hamudíes porque eran idrisitas. Los idrisitas son los que crearon, digamos, el imperio Idris de los Alawi en Marruecos. Idris primero fue ayudado por los judíos cuando llegó a Fez, que era al lado de Fez, era una ciudad judía, de judíos enteramente. Estos lo ayudaron, pero en cambio Idris II los masacró a todos porque no quisieron aliarse con él ni convertirse. Entonces hay una gran conversión obligatoria de estos judíos idrisitas de este reino de Fez, que son luego los que emigran a España, a esta parte de Málaga, que son estos famosos hamudíes, digamos, son judíos árabo-bereberes convertidos, la mayoría. Es decir, no solamente la ciudad de Málaga es de origen judío, sino la mayoría de sus habitantes son judíos conversos de Marruecos. Luego, sobre el año 1057, Málaga es anexionada por el reino taifa de Granada. En Zaragoza, ¿por qué es famosa? Allí estaban los tuyibíes, pero estos eran árabes, no eran bereberes. Antes de seguir, para que sepáis una cosa sobre España y Marruecos. La invasión árabe de España no fue hecha por árabes, fue hecha por judíos bereberes. 7.000 judíos bereberes. Ese fue a caballería al mando de Tariq ibn Usayd, no de Musa. Este era judío y de madre judía. Por eso pudieron conquistar tan fácilmente el andaluz, la parte de Andalucía, porque al llegar a Granada ya la llamaban entonces Garnata hay-Yahud, la Granada de los judíos. Toda la población se puso de su parte. Entonces, la conquista primera, las primeras invasiones de España son judíos bereberes del sur de Marruecos. Los árabes llegaron, Musa ibn Usayd llegó posteriormente, llegó años después, cuando tuvo envidia de su general que había conquistado tan fácilmente el sur de España. Entonces, con sus árabes yemenitas, llegó a España. Estos árabes yemenitas son los que se quedan en Zaragoza. Y allí, Ben Gabirol, su etapa, que ya la contaré de Zaragoza, se encuentra con el visir, es decir, el segundo de a bordo, después del rey, de Zaragoza, que es un judío, y Yekuti ben Ishaq.
que es su protector en esta ciudad. La taifa de Granada, bueno, esa es famosísima, la de los siríes, que también son bereberes de Marruecos. La taifa de Granada es porque en esa época llega el máximo esplendor del judaísmo hispano-hebreo. Y tiene anexionada también una pequeña taifa que es Lucena. ¿Sabéis lo que es Lucena? Lucena, también llamada Lucena al-Yahud. Son las dos ciudades en España que se llaman ciudades de los judíos, Lucena y Granada. Y ya la cuarta taifa importante con Gavirol es la taifa valenciana, la de Valencia, creada precisamente por eslavos, por estos eslavos primeramente, y luego ya vinieron los amiríes, que eran los descendientes de Almanzor, que eran muy projudíos. Por eso en esa época pudo Ben Gavirol ir a Valencia, porque había una colonia judía que le recibía muy bien y que estaba muy bien tratada por los musulmanes. Justo hasta el año más o menos de su muerte, que es cuando Valencia es conquistada por el Cid Campeador. Y ahí se empieza a quebrarse el mazdal de los judíos. ¿Cuál es el entorno cultural de taifa de estos con Ben Gavirol? ¿Qué personajes tiene que han convivido con él o que han recibido directamente su influencia en esa época? Primero, los Nagrela, los que habían huido de Córdoba con la familia Ben Gavirol para refugiarse en Málaga. Los Ibn Nagrela era una familia de grandes rabinos, muy culta, rica, mientras que los Gavirol eran más bien de clase artesana medio-baja. Samuel Ibn Nagrela ha sido el personaje, digamos, desde el punto de vista administrativo, de la administración musulmana, el más importante que ha habido, hasta tal punto que le llamaban An-Naguib, el príncipe. Nagrela era, ¿no? Nagrela. Es que hay varias variaciones luego. En Granada hay ya muchos descendientes, unos se llaman Nagreda, otros Nagrela y otros Agreda. No, pero Shemuel es Nagrela con L. Unos lo escriben con dos L's, otros con una L. Samuel Nagrela, bueno, este hombre fue un gran poeta, un gran filósofo, un gran de todo, fue médico también, curiosamente, pero sobre todo fue general de los ejércitos del rey. Ahora, su ego era un ego argentino, hasta tal punto que después de cada victoria escribía sobre sí mismo unas odas poéticas fantásticas del gran vencedor. Esto le daba mucha rabia a Ben Gavirol. De allí proceden sobre todo sus grandes rencillas que ha existido entre Ben Gavirol e Ibn Nagrela. Ibn Nagrela tiene un hijo, Joseph Ibn Nagrela, mucho menos inteligente que el padre, y con el que se termina la dinastía de los Nagrela en Granada, porque era orgulloso y tonto. Entonces eso no puede unirse, esas dos cualidades, y se subleva, consigue que toda la población nazarí se subleve contra él y haya la gran matanza de judíos de Granada. Ibn Nagrela acoge en Málaga, los Ibn Nagrela acogen a Ben Gavirol, en Málaga le ayudan y le ponen un puestecito de verduras. De pequeño, joven, con 10 años, le ponen un puesto de verduras, justo primero en el Albaicín y luego lo que llamamos la alcaicería, que es allí. Pero ya ahí ya empieza a pelearse con él. Muere la madre de Ben Gavirol, y entonces el padre, no se sabe si por viudez o por eso, coge al niño y se van a Zaragoza.
ya había hecho la bar mitzvah. Así que tiene entre 13 y 17 años. Allí era tan inteligente Ben Gabirol, tan listo y con una memoria tan prodigiosa, ya cuando llega allí ya se sabía la Torá entera de memoria. Que precisamente el visir de Zaragoza era un judío, Yekatiel Ben Ishaq. Cuando ve a Ben Gabirol, a un joven tan inteligente, lo acoge bajo su protección, y es allí cuando Gabirol empieza a escribir con 16, 17 años sus primeras poesías y su primera obra en árabe. Escribe. Pero era de un carácter muy díscolo, muy rebelde, se pelea con toda la comunidad y le hacen un héroe, es decir, le expulsan de la comunidad y se refugia, regresa a Granada, y allí, a pesar de las faenas que le había hecho en la tienda a Samuel ibn Agrela, o a la familia Nagrela, entonces la visita Samuel le acoge bajo su protección y le da todo lo que necesita para que estudie, y escriba. ¿Y qué es lo que escribe Ben Gabirol? Pues poesías contra Nagrela, contra Samuel Nagrela. Y la más importante que escribe es, aquí hay un inciso, le llaman rabino, muchos historiadores. Él nunca fue rabino, Gabirol. Lo que más fue moré del hijo de Samuel ibn Agrela, fue moré de José, nada más. Eso es lo más que llegó allí. Él no aguantaba ser profesor de nadie. ¿En qué idioma las escribe? En árabe. ¿Cuál? Perdón. ¿En qué idioma? En árabe. En árabe. Él hablaba. Ben Gabirol hablaba perfectamente. Vamos a ver, los judíos cultos hablaban árabe y hebreo. Habían abandonado el arameo. Ellos a España, los hebreos llegaron con el arameo, abandonaron el arameo y cogieron el hebreo. El idioma, eso, aunque ya lo iba a decir después, pero lo puedo decir ahora. Es decir, hay 3 idiomas que emplean los judíos: el árabe, el hebreo y el mozárabe. El mozárabe es como el jaquetía, como el ladino. El mozárabe se compone, según la región de España, es un idioma de origen latino con palabras árabes y palabras hebreas. Los hebreos, los judíos, emplean el mozárabe con palabras hebreas. Los musulmanes emplean el mozárabe con palabras árabes. Que estén en Andalucía o que estén en Cataluña, si están en Cataluña, a esas palabras le añaden palabras del Franco Condado. Si están en el sur, le añaden palabras lusitanas, es decir, un jaquetía puro. Jaquetía los del sur y mozárabe con palabras francófonas los del ladino del Próximo Oriente. Es decir, ladino, jaquetía, y eso igual hablaban. Pero la escritura era un aljamiado. Los árabes escribían con grafía árabe, pero la lectura era romance la lectura, era castellano, digamos, antiguo, y los judíos escribían con grafía hebrea, siendo la lectura romance. Y esto ha perdurado hasta nuestros días. Yo he visto a mi abuelo, es decir, los comerciantes de la noche, yo los he visto escribir en dos versiones. Si eran papeles para la administración, escribían en hebreo, grafía árabe, pero vocablos hebreos, para que no lo entendieran. Estaba escrito en árabe, aquí lo tiene usted en árabe, no lo entiende usted, la culpa la tiene, no yo, ¿sabe? Y para ellos, para la administración propia interior, era grafía hebrea, exactamente, pero un hebreo rashi, es decir, un hebreo, grafía hebrea, con sonidos hebreos. Era para confundirlo. Así que el idioma era mozárabe o árabe. Y los hebreos, entre ellos en familia,
Es como hablamos nosotros en familia jaquetía o el ladino, ellos el hebreo. Bueno, con Nagrela la verdad terminó fatal, hasta tal punto que en la boda de su hijo José con la hija del gran rabino de Túnez, este escribió unas estrofas contra los novios tremendas. Y ya fue el motivo, ya dije, vale, le darbean de allí y le expulsa. Allí coincide con un gran poeta en Granada, con un gran poeta que es Moshe Ibn Ezra, que no hay que confundir con Abraham Ibn Ezra. Son dos grandes personajes que se confunden mucho. Moshe Ibn Ezra sobre todo es un gran poeta granadino, es el que escribe, es el autor de la Selijot, él la denomina Salah, pero es el gran exponente de la poesía homoerótica. ¿Y qué es la poesía homoerótica? Es una poesía erótica. Es la gran los árabes, en las casivas que traen su poesía, que traen de Arabia, es una poesía que alaba el amor muy bien, pero la homosexualidad, tanto masculina como femenina, a los efebos los adoran en toda su poesía. El lesbianismo lo exaltan muchísimo los árabes en sus casivas. Son muy procaces en su poesía. Los hebreos cogen la misma poesía árabe porque les encantan, pero son menos procaces y siguen mucho la Torá en ello, en esta poesía erótica. Es decir, el lesbianismo es muy perseguido por los rabinos de la época, recordando que en Egipto, que era antigua, existía mucho el lesbianismo en la época. Sí, pero sobre todo el adulterio también está muy penado, la masturbación muy penada en la Torá, así que ellos prescinden, la poesía hebrea prescinde de estas cualidades negativas, pero coge mucha influencia de este Moshe Ibn Ezra. ¿Y quién era Abraham Ibn Ezra? Para que no tengáis una idea. Moshe es de Granada, Abraham es de Tudela. Se conocen ¿dónde? En Lucena, donde era también el otro foco. Y Abraham lo que tiene es conocido en la historia, porque Abraham, el de Tudela, es el gran acompañante de Yehudá Leví en sus viajes al África almohade, al norte de África. Los viajes de Yehudá Leví establecen la época de los almohades. Imaginaros la época, dos judíos que ahora se van a Siria de viaje, tal como está Siria, a los países. Eso era la época almohade cuando estos viajan. Y ahí la descripción de Yehudá Leví de cómo eran los judíos, cómo vivían los judíos en esta época en Marruecos. Él visita Marruecos y el occidente de Argelia. ¿Coincidió Ben Gabirol con Maimónides? No. Maimónides, es decir, estos filósofos escolásticos son posteriores a Ben Gabirol. Pero tanto el cordobés Maimónides como el otro cordobés musulmán Averroes, que es la cumbre del neoplatonismo musulmán, los dos son muy influenciados por Ben Gabirol. Imaginaros ya lo que es Ben Gabirol. Maimónides, que es la cumbre de la filosofía judía. Averroes con Avicena, que es la cumbre de la filosofía musulmana. Los dos están inspirados en Ben Gabirol y bajo su influencia. Este gran desconocido en España, que es Ben Gabirol, es que influye en todos estos. Digamos que Ben Gabirol, como yo digo, tuvo la suerte de fallecer en el año más o menos 1058, 1059, 1060, no se sabe. Es decir, murió joven, recién cumplido los 40 años. Ahí hay un error que casi todo el mundo dice que murió con 30 años. No. Hay fuentes que puede haber un error de 3 años, pero murió más o menos con 40 años. Que más o menos coincide con la llegada de los almorávides.
Los almorávides lo habéis visto en las películas del Cid Campeador y todos son los del velo negro, la bandera blanca, las luchas y todo. Estos son los integristas musulmanes, antes que llegaran los almohades, que ya son los salafistas que acabaron, que mataron a todos los judíos del Andaluz o los convirtieron. Fue la gran masacre del judaísmo. Allí desapareció momentáneamente todo el judaísmo en los reinos taifas. Termina su etapa de Granada, que ya se va a Valencia. En Valencia ya empiezan sus sufrimientos. Aquí tengo que mezclarlo con lo que yo llamo el personaje. La etapa de Ben Gabirol. Este hombre, curiosamente, si veis su estatua, es preciosa. La estatua que hizo Hamilton de él, que está en Málaga, es una belleza angelical, con una túnica que le va envolviendo, llama la atención. Entonces uno piensa en un ángel cuando lo ve, lo más lejos de la realidad, ¿sabes? Sí, vamos a ver. Ben Gabirol, Salomón, padece de una enfermedad que en aquella época era repugnante, que era la tuberculosis epidérmica de la piel. La tuberculosis produce en las pieles, en la cara sobre todo, úlceras, escrófulos, es purulenta, continua, produce deformaciones, sobre todo en las mejillas. Es un aspecto repugnante y repelente de una persona. Ben Gabirol se pasaba semanas enteras en la cama metido en Valencia y solamente era atendido por los vecinos, los vecinos que le traían comida, le ayudaban así. Eso en su carácter le puso todavía más negro su carácter, más airado. Él era de muy mal carácter, ya desde joven era muy irritable. Claro, con esta enfermedad se volvió todavía más irritable. Algunos autores le dan como casado y con hijos. No hay ninguna fuente escrita, histórica, que diga que Ben Gabirol estuvo casado. Y lógico, con la enfermedad que tenía, ninguna mujer podría estar. Y con ese carácter. Y el carácter nefasto. Y además se encuentra en sus poesías, bueno, sus poesías son muy teológicas, la verdad, sus poesías. Son alabanzas a Dios, alabanza a eso. Pero en esa parte de poesías homoeróticas, sacadas de influencias de Moshe y Mesra, se ve un fondo de homosexualidad, con lo cual, a mi entender, también influye en el no casarse, por lo menos con una mujer. Él fallece allí en Valencia, con esa edad, con una edad aproximada a los 40 años, pero de inanición, de enfermedad y de abandono de todo. Fallece. Así que así es el personaje, como hay que retratarle. Es decir, una persona súper inteligente, muy lista, con un ego subido al séptimo cielo, su ego, que no soporta a los demás poetas. Los escritos para él son mediocres, él es el que sabe todo, pero la verdad es que tiene una obra que ha influido en todo el mundo. Vamos a ver, es el gran filósofo del medievo, es el filósofo que podemos llamar el filósofo del platonismo o del neoplatonismo. La filosofía platónica, bueno, entonces os acordaréis de Sócrates, del famoso Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Son los tres grandes exponentes de la filosofía de Platón. Esta filosofía se basa en tres cosas que no existían en los griegos. Los griegos eran todos politeístas. El alma no existía, era el cuerpo para ellos. Mientras que la filosofía platónica el exponente principal es el alma. Y un ser superior, un ser único creador, y la existencia de algo después de la muerte.
Y todo ello con un fondo no estoico, como Séneca, sino con un fondo alegre, amoroso. Por eso viene la palabra amor platónico, ¿no? El amor platónico no tiene que ver nada con la palabra cuando dice tengo un amor platónico. La filosofía dice, vamos a ver, Maimónides coge toda la filosofía de Aristóteles, pero el exponente de la filosofía aristotélica es Ben Gabirol. Coge lo de Platón, cuanto su exponente, toda su filosofía de Ben Gabirol es la platónica, que luego la llaman neoplatónica. Los cristianos, hasta el siglo XIX, siguen la filosofía, lo que llaman la corriente neoplatónica y la escolástica, que es la corriente más importante de la cristiandad. Siguen la filosofía de Ben Gabirol sin saberlo, porque Ben Gabirol es el famoso Avisebrón de la cristiandad. Él nunca, sus escritos todos desaparecieron. Entonces todos los cristianos, los filósofos cristianos pensaban que Avisebrón, el que denominaban Avisebrón y firmaba, él había firmado siempre, muchas veces, como Avisebrón sus tratados, era un cristiano. Y no se descubre eso hasta el siglo XIX. ¿Cómo? Avisebrón. ¿Pero qué firmaba con eso? Sí, él también firmaba Avisebrón. Por eso todos creen que él firmaba. La filosofía... Me preguntaba otro y dije, no tiene nada que ver. Sí, sus obras filosóficas, su poesía no. Su poesía la firmaba él, Al-Malaki, el de Málaga. Pero sus obras filosóficas las firmaba él, Avisebrón. Pero había otro Avisebrón. No, es él. Es él. El Avisebrón es él. Estaba siempre con las personas. Seudónimo. Es un seudónimo. Seudónimo. Sí, él firmaba con su seudónimo. Fijaros, bueno, los famosos padres de la Iglesia, los que han escrito esto, toda su obra se basa en la filosofía de Avisebrón. Santo Tomás de Aquino, Alberto el Magno, Escoto, y la filosofía mística de los grandes místicos españoles. ¿Quiénes son? Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos de buenos conversos. Digamos, es lógico que eso. Es decir, la influencia en la filosofía medieval y española de Ben Gabirol es total. Los místicos. Vamos a ver un resumen muy escueto sobre la obra de Ben Gabirol. La poesía árabe es la casida, que son estrofas muy largas y de un solo ritmo. Los hebreos y la corriente hispano-árabe, musulmana, hebrea del Andaluz. El Andaluz no es Andalucía, el Andaluz es toda la España musulmana. ¿No? Adoptan una poesía que se llama Moasaja, que es una poesía propia, con versos muy cortos y empareados. Las ritmas cambian, de una estrofa a otra son cambiantes. Es una ritma ya cambia. Y mezcla dos lenguas. Bien voz árabe con hebreo, bien voz árabe con árabe. O bien árabe con hebreo. Fijaros ya la cultura que tenían ellos y los que tenían que leerla. Pero la Moasaja, ¿en qué se caracteriza? Que siempre termina con una hasha. Nosotros creíamos que la harsha, en Marruecos decíamos, este se fue a una harsha, este se fue a una fiesta. Mira qué harsha, mira qué alegría. Bueno, es que viene inspirada en el piyut, en la harsha, que termina todos los piyutim terminan con una harsha, siempre. La harsha viene del árabe, el khorosh, sal fuera, salir, o terminar. Por eso es el final de la estrofa. Y con la característica
que la masaja, siempre el protagonista de la poesía es una mujer, a diferencia de la casida, que suele ser hombres o mancebos o lo que sea, ¿eh? ¿Cuáles son las obras más importantes, digamos, de Ben Gabirol? El Keter Malkut es la más conocida, que nadie ha leído, pero que es la más conocida, la corona del reino, todo el mundo habla de ella, que son canciones cortitas, poesías pequeñas, ¿eh? y que le tienen mucha importancia porque fueron los ashkenaz los que la introdujeron en sus rezos, más que los sefardí, y por eso el Keter Malkut se extendió por todo el mundo. El Melkor Haim, o Fuente de las Vidas, que son comentarios junto con Ibn Ezra que hicieron. El Tikkun Medoh An-Nefesh, que es la corrección de las costumbres del alma. Esto lo escribió en Zaragoza cuando tenía 17 años o 16 años, ¿eh? Que son 66 capítulos divididos en 5 clases, y cada clase trata de un órgano de los sentidos, del oído, del olfato, de esto. Y tiene uno que llama Estaciones Mahamedot, ¿eh? Que es como oraciones del Shahadit, del Minhaj del Arbit, en relación a los Kohanim del templo. Digamos que sus obras fueron traducidas, la mayoría, ¿eh? por un granadino al que yo conocí. Bueno, al que yo conocí su estatua de Granada, en la calle Pavaneras, que era Yehudá Ben Tibón. Esto los llama, es toda una familia de los grandes traductores que ha tenido España. Y Maimónides también. Y Ben Tibón también es Maimónides. Tradujo también. Sí, pero son los que llamamos los tibónidas. Es que son todos, abuelos, todos, hermanos, nietos, toda una familia. Si son 30, los 30 son traductores. ¿Sabes lo de esto? ¿Y qué es lo que influye más en esta obra de Ben Gabirol? Él vive en la época de los sufíes musulmanes, ¿eh? El sufí es lo contrario, el polo opuesto al integrismo. El sufí es la libertad, la naturaleza, el amor. Esos son los sufíes. Los grandes sufíes son murcianos, catalanes, valencianos y Marruecos. Sí, en Marruecos tenemos dos grandes maestros sufíes, los más grandes, Mulay Arslan Serti y Sid Arslan, el de Tetuán. Son los grandes, estos son los grandes maestros de la época de Ben Gabirol, ambos, y cuya influencia, estos musulmanes han tenido una gran influencia tanto en la piedad, en el ascetismo, en el misticismo. Eran muy místicas estas poesías, ¿sabes? Pero al mismo tiempo eran racionales, por eso esa influencia platónica o neoplatónica, porque lo que impera es el racional, la razón. A Ben Gabirol le llamaban el ruiseñor de la piedad, porque todas sus poesías, o la mayoría, de sus piyut, son... El piyut es una poesía litúrgica, que siempre va acompañada de un cante. Los piyut normalmente pueden ser de quejas, de penas, fúnebres. Entonces, son los que llamamos endechas, oínas, kinot, selijot. Eso es la versión. Curiosamente, el gran paitán, el gran creador del piyut fue Dunash Ben Labrash, que aunque nacido en Fez, se crió en Córdoba y fue compañero de los Ibn Agrela y de los Ben Gabirol, de los padres, en Córdoba. Y estos fueron los que influyeron en los piyutim, este Labrat de Ben Gabirol. Y Ben Gabirol, sus piyut, han influido en todos los piyutim, sobre todo los de África. David Ben Hassim, todo el mundo habrá oído hablar de es de Bequiret del siglo XVIII, es el gran exponente del piyut magrebí, o de David Iflah.
Fijaros, los piyut sí son importantes, los de Ben Gabirol, que en el Yom Kippur, en el Bitui, en aquella famosa confesión que hacemos, Dios mío, sé que mis pecados son numerosos, son de Él. El Igdal Elohim Hay, aunque otros le quieran atribuir a otros, no, es de Él. Además está contrastado en los Mazorim de los libros Ashkenaz, que es Él, que encontraron libros en Budapest, en el siglo XVI, que es eso. Los piyut de bodas, todos los piyutim de bodas. ¿Quién lo recuerda? Shoshan Basader, Aharon Mehar, Shara Asher Nizgar, todos estos piyut para rojear a la novia, son de, ¿sabes? Más todavía, la influencia ya actual, digamos, de los últimos tiempos. ¿Habéis oído hablar de María Molina? ¿Eh? No la de la calle. María Molina era una cristiana española argelina casada con un judío. En Argel, este judío encontró a su mujer, a María Molina, con un cristiano, acostados, durmiendo ya los dos después de su acto. Cogió un cubo de gasolina, se lo echó encima y lo roció con fuego. Claro, no le mataron, pero le metieron en la cárcel. En la cárcel, se puso a cantar todo el poema de María Molina. Ese es el famoso Ben Susar, que luego Sheikh Suzu ha cogido su estrofa, ¿sabes? Ha cogido su estrofa. Cuidado, son 4 discos. Yo de chiquito los he escuchado, no entendía nada. 4 discos de vinilo, que narra toda la odisea de la mujer. Ahora, es precioso. Cuando yo con 10 años lo escuchaba sin entender, ya tenía esto. Sheikh Raimond, se le conocéis, el famoso tío que mataron de Enrico Macías, en Constantina. Pues este es otro gran sucesor de los piyutim de eso. Todos los piyut que canta son de Ben Gabirol. Bueno, ¿quién no conoce a Samuel Mogravi? A Samuel Mizraeli, a Zohar Fasía, todos los piyut de eso. Hasta, ¿sabes? Más todavía, los musulmanes, Helthum, tu amiga egipcia, la famosa Helthum, la cantante, cogía los piyut de Ben Gabirol y en árabe los decía, los traducía al árabe y los decía. Y luego ya en los últimos tiempos tenemos a Rebbe Haim Luk, eso lo habéis escuchado, no sé, en televisión. Este rabino que se pone a cantar piyut, que ha sido el gran discípulo de Rebbe David Buzaglo, el ciego de Casablanca. Ese lo he visto. Hay más hasitas, pero ya yo creo que se pueden quedar ya para... ya está la... Había mucho más que hablar de él, de esto. El colegio se llama Gabirol. Sí, pero yo... ¿Por qué Hitler en vez de Lenin? Vamos a ver, le llamamos de 2 formas, ponemos Salomón Ben Yehuda en Gabirol. Ben es hijo y es hijo, para que se vea la cultura hebrea y musulmana al mismo tiempo. Cuando son los del siglo de oro, a todos los escritores del siglo de oro, del siglo de oro musulmán, español, porque es que en el siglo, bajo el cristianismo, los judíos no tuvieron ningún siglo de oro. No les dejaban ni escribir ni nada. Es decir, hemos tenido la etapa, una primera etapa de la invasión con los almanzor, tolerados pero no elevados. Todos los reinos taifas que han elevado, los reinos taifas duran desde el 1000 a 1400, por lo menos casi 5 siglos, casi 5 siglos. De los 8 siglos de musulmanes en España, 5 son reinos taifas. Ahí donde están el judaísmo, sale toda la cultura judía. Luego no tenemos más, se acaba la cultura judía, ya no aparece, solamente aparecen algunos,
sueltos que son judíos conversos, pero que no se les nombra ni como judíos ni nada. No ha existido, es decir, ha sido. Por eso cuando tú me decías, yo defiendo la cultura árabe, ¿sabes? Porque ha sido bajo la cultura árabe, que en Marruecos no era árabe, que es lo que hay que tener en cuenta, que los judíos de Marruecos no somos de cultura árabe, somos de cultura bereber, que es la gran diferencia. Los árabes han venido después. Nosotros somos todos de... Yo soy oriundo berber, yo mismo, Ederi es berber, del río Dra. Mis antepasados son del sur, son bereberes puros, ¿sabes? No es, por parte paterna. La mayoría del judaísmo marroquí es bereber. En Marruecos hubieron 4 reinos judíos bereberes, 4 reinos a lo largo de la historia. En Argelia hubo uno, la Caená, un reino de eso, pero en Marruecos tuvimos 4, y todos bereberes, nada árabe, nada. El árabe no, es el bereber. La mimona es de origen bereber. ¿Sabes? Es una fiesta musulmana que cogen los judíos por esa unión que había judeo-bereber. Por eso tenéis la noche berberisca, que yo ni sabía lo que era. Claro. Es verdad, yo también me lo preguntaba, ¿por qué le llaman berberisca? Ya. Bueno, viene la palabra bereber. No es por eso, no. Porque el vestido, el traje, se parece mucho al histórico traje de los pintores franceses de la región berberisca. La región berberisca era todo el norte de África, se llamaba la Berberie. ¿Sabes? Entonces hay este famoso pintor, sobre todo de la Croix, que pinta ese tipo de trajes, por eso se llama Matisse también. Por eso se llama el esto berberí. Curiosamente, la bandera de Marruecos, la bandera alawita, durante siglos llevaba la estrella de David en medio. Anda. ¿Qué? Perdona, no lo oí. ¿Qué decía? La bandera de Marruecos, del reinado alawita, de los alawitas. De 5 puntas. De 5 puntas. No, de 6. De 6. No. Y ahora es de 5. Ahora es de 5. La estrella de David son 6 puntas. Exactamente. Son 2 triángulos invertidos. Sí. Los 2 triángulos invertidos. Bueno, esa es la que llevaba siempre. Sí. Esto. Entonces llega Lyoté, es el mariscal Leter, presidente general, alto comisario de esto, todo esto, que no era precisamente muy pro-judío. Y entonces, para exacerbar el nacionalismo marroquí o musulmán, hace cambiar la estrella de 6 puntas por una de 5 puntas, a la que denomina sello de Salomón. Porque como Salomón en el Corán es uno de los personajes más importantes para el musulmán, junto a Alejandro el Magno, pues entonces él considera que así es más simbólico para un musulmán el sello salomónico que la estrella de David, y desaparece. Todavía se conservan. Yo tengo una fotografía todavía de Boy Scout donde está el sello en la bandera, el sello de el Maguen David. El Maguen David nunca fue un símbolo judío. No, es verdad. Eso fue un invento de la edad casi moderna, fue un invento de los húngaros, para distinguir a los judíos de los no judíos. Sobre el año 1700 por allá. Cuando quieren meter el imperio austrohúngaro, ahí hay un gobernador que quiere separar a los judíos en un barrio del resto de la población. Entonces pone una barrera con muchas estrellas, como indicando, ese es el barrio de los judíos. No ha existido, como todo lo que se puede decir del Maguen David, es un invento cristiano. En esta época que nos narra usted de Ibn Gabirol, ¿los judíos solamente comerciaban con garum? ¿Se dedicaban solamente a hacer eso? No. Y también, perdone, yo le incluyo la otra pregunta. Usted ha mencionado de los esclavos eslavos. Eslavos. ¿Quién los empleaba? ¿Judíos tenían esclavos en esa época o...? No, eran para harenes. Los eslavos eran para harenes o para la administración, servían. Como eran personas cultas, es decir, las mujeres para harenes,
y los mancebos para el ejército o para la administración, porque los cogían con es que los criaban de pequeños, eran esclavos que cogían de pequeños, y que luego islamizaban, su religión era la musulmana, porque los convertían. Los podían coger desde 10 o de 5 a 10 y tantos años, porque más de 18 años ya era una persona mayor. Una mujer de más de 18 años no servía para harén, ya era mayor. Normalmente eran jovencitas las que cogían. Ahora, el Garum es la época antes de Ingabirol. Antes de Ingabirol, el Garum. Él se encuentra en una Málaga judía porque había habido un asentamiento judío de siglos. Por eso van allí, pero encuentran, curiosamente, la emigración después a la destrucción del califato de Córdoba, los judíos van a Málaga y a Lucena, ¿sabes? Y muy pocos a los reinos cristianos, muy pocos todavía, porque todavía los cristianos eran guerreros e incultos, eran los bárbaros del norte, los reinos cristianos, y muy pocos, y dentro de esta historia cristiana, muy pocos, es decir, los reinados cristianos en España no han sido favorecedores de judíos, ninguno. Hablan de Alfonso X el Sabio y de Fernando III, Fernando III el Santo, del Padre y el Hijo, pero eso es porque les interesaba para crear la escuela de traductores. Él se nombró Alfonso X el Sabio el rey de las 3 culturas. ¿Qué hubo de 3 culturas habían allí? A él le interesaba por eso. Y luego los otros, ¿qué otros hemos tenido? Los 2 Alfonso famosos, Alfonso VI y Alfonso VIII. Alfonso VI, por la famosa, por su querida, eso duró, el dominio judío duró 7 años, el tiempo que se acostaba Alfonso con Raquel. ¿Comprendes? Los 7 años que se acostó fue lo que duró. Luego vinieron otra vez las matanzinas. Y al otro le ocurrió lo mismo, Alfonso, el de las damas de Tolosa, porque él cogió guerreros judíos mientras le duraron esos guerreros judíos para ayudar a luchar contra los musulmanes, precisamente contra los almohades. Pues fue eso, nada más, no hemos tenido otro resto, no ha habido más durante el reinado de los judíos. Es decir, desde Recaredo hasta la invasión musulmana, Recaredo el año 500, invasión musulmana 700, 2 siglos han sido matanzas y matanzinas de judíos. Recaredo fue el primero que se convierte al catolicismo. Antes de Recaredo no, ha habido periodos buenos y periodos malos antes de Recaredo, con los visigodos. Pero nada, todo lo que sea integrismo, es decir, integrismo cristiano ha sido tremendo para el judaísmo en España. O sea, otro periodo que duró apenas 70 años, cuando los arrianos, los vándalos, los famosos vándalos que no eran tan vándalos, la verdad, porque se entendía perfectamente con San Agustín, los vándalos. Ese periodo, como eran arrianos, no eran, católicos, tampoco es el cristianismo lo que podemos hablar que era perseguidor del judísmo, era el catolicismo, porque en periodos cristianos convivían bien. En Elvira era la ciudad al lado de Granada, ahí eran todos judíos, Elvira. Allí, hasta la llegada del catolicismo, los judíos vivían perfectamente. Llega el catolicismo, el primer concilio de Trento, ya la matanzina, separación, empieza con la separación de todo. Conversiones. Esas ideas, son 3 ideas claras que tenemos. Los judíos, épocas de taifas, han vivido en la gloria, fantásticamente, desde el punto de vista cultural. Dentro del cristianismo, con el cristianismo no católico, muy bien, con los católicos, persecuciones. Ya está, esa es la historia de España. Bueno, no, la historia de España no, porque tampoco, ¿sabes? Quería preguntar, sí. Dijiste que él hizo mucho piutín en femenino, pero todos hacen así, porque Zion en la liturgia es femenino. Sí. Por ejemplo, Zion Halotish Ali Shlom Asirair es femenino. Entonces hablan del pueblo, de Israel, de todo lo nuestro es femenino.
Entonces, no sé, no es algo raro, es algo que todos los cantarín lo hicieron. Bueno, pero el Paitán también dedica que a un hombre no le dedican piut, a los hombres. Bueno, porque no lo